Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar sobre el realismo mágico. Por lo tanto, tenemos como objetivo identificar la influencia del contexto histórico en el concepto de identidad latinoamericana, el cual se refleja en el relato a través de sus características. Ya, en primera instancia, contarles que el realismo mágico parte en primer lugar en las artes manuales o artes plásticas. Luego ya llega la literatura con Alejo Carpentier, ¿cierto? Y desde ahí específicamente a la literatura latinoamericana. Ya, ahí tenemos una de las obras de Carpentier que fue en el fondo el pie de comienzo para este movimiento. ¿Ya? Entonces, a través de eso llega, como les digo, esta cultura hispanoamericana entre los años 50 y los 70. Ya, ahí tenemos algunos exponentes del género, ahí tenemos a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, por nombrar algunos, ¿sí? Hay muchísimos, por supuesto, y tenemos excelentes autores de la categoría. ¿Ya? Vamos a ver algunas características de estas novelas de realismo mágico. Sin embargo, tal como lo dice el nombre, se caracteriza por poseer elementos fantásticos, mágicos y fabulosos. Por lo tanto, en el fondo se supone como una realidad que permite aceptar justamente estos elementos que son un poco extraños y que nosotros en la realidad, por supuesto, que los veríamos de una forma increíble. ¿Sí? El realismo mágico se refleja, yo les decía, a partir de esta fantasía creada a partir de creencias, supersticiones, creencias populares también. Por eso vimos, por ejemplo, el tema de la muerte, en donde veíamos creencias populares o diferentes formas de trabajar o llevar a cabo los funerales, etcétera, porque en el fondo también forman parte de supersticiones y creencias populares. Además, como les decía, es una realidad súper verosímil. Esto quiere decir que se parece mucho a nuestra realidad, sin embargo, mm, hay un quiebre con respecto a los hechos que ocurren y suceden hechos que son extraordinarios y que escapan de las leyes de lo natural, sin embargo, son aceptados con total normalidad. No hay un cuestionamiento, ¿sí? Los elementos mágicos, como les decía, son intuidos pero nunca explicados. Eso quiere decir justamente lo anterior, que un poco se toman con normalidad y no son cuestionables. Uno no se cuestiona por qué esta persona vuela, sino que simplemente se acepta como parte de la normalidad narrativa. ¿Ya? Los personajes suelen tener viajes no de tipo físico, sino más bien con respecto a anacronías, por ejemplo, a saltarse en espacios de tiempo o a partir de sus sueños o de sus pensamientos ir viajando a propósito del presente narrativo. Ahí podemos ver algunas obras del realismo mágico. Y obviamente esto nace a partir de esta discrepancia que se da entre la cultura racional de la tecnología y de todo lo que es concreto y además con una mezcla de la cultura de la superstición. ¿Ya? Esto además se desarrolla en el auge de las dictaduras. Recuerden que siempre nosotros conversamos a propósito de esto que tenemos en común en Latinoamérica, que en general en casi todos los países, si no todos, los países latinoamericanos se da esta dictadura política, digamos. Entonces, por lo tanto, esto sirve para ir un poco dando ápices de ese mismo contexto, digamos. Por lo tanto, también es una herramienta que sirve mucho para denunciar, para manipular, ¿cierto? A partir de la literatura. A propósito de las figuras literarias, es importante destacar que predomina el uso de la exageración o hipérbole. Ya eso es uno de los elementos más fáciles de reconocer. Ahí, por ejemplo, tenemos otro del realismo mágico. Y se incorporan situaciones absurdas que a veces en el contexto real llevarían al humor, ¿cierto? Yo les decía un poco que nos sirve un poco de crítica. ¿Ya? Además está ligado al mundo de los espíritus o de lo que está más allá de la vida, digamos. Sí, ahí tenemos cuatro de los exponentes más destacados, diría yo, latinoamericanos. Ahí tenemos Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que es una de las obras más importantes del realismo mágico. Pedro Páramo también de Juan Rulfo. Ahora Carlos Cifuentes.
hay muchas en realidad obras que uno podría encontrar del realismo mágico y la verdad que es una literatura súper entretenida de analizar, justamente por esas características que yo les nombraba. Ya, la actividad en esta ocasión va a ser leer el texto de la página 249, se llama El árbol, de María Luisa Bombal, es una escritora chilena muy feminista y la verdad es que frente a eso y juntando un poco las características que yo les nombré anteriormente, la idea es que ustedes generen una lista de acciones propias del realismo mágico que se puedan identificar en el texto. Ya, por lo tanto, ustedes vayan leyéndolo, es un texto un poco extenso, sin embargo, les va a servir justamente para ir reconociendo, por ejemplo, esto que pasó pertenece al realismo mágico, esto, qué sé yo, parece verosímil, sin embargo, tiene características un poco supersticiosas, así que todo ese tipo de cosas que ustedes puedan ir reconociendo en el texto, anótenlas y generen una lista simplemente. Ya la idea es que puedan entenderlo, un texto bastante entretenido y como les digo, esta autora es súper transgresora, así que se lo súper recomiendo. ¿Ya? Como siempre me pueden mandar la actividad webclass al correo electrónico y cualquier duda que tengan, chiquillos, estamos a su disposición. Así que les vaya súper bien. Nos vemos.